¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. Hoy vamos a hablar de gemelos digitales y para eso nos acompaña Germán Esparza, gerente de digitalización para máquinas, herramientas y equipos CNC en Siemens. Muchísimas gracias, Germán. Un gusto tenerte aquí en Reportero Industrial Mexicano. Al contrario, muy buenas tardes, David. Un gusto platicar contigo. Y bueno, hoy me gustaría comentar un poco referente al tema de los gemelos digitales y quisiera arrancar con una pregunta. ¿Sabías tú que el primer gemelo digital fue el Apolo 13? Caray, ¿no? Entonces, Houston, estamos en problemas, ¿no? Houston, estamos en problemas, efectivamente. Y esto quiere decir que desde los años 60 la NASA ya utilizaba esta tecnología pues para replicar escenarios en el espacio, creando prototipos que pudieran ayudarles a entender mejor el comportamiento. Los utilizó en todos los transbordadores, había una estrecha comunicación entre el cuarto de comando y la nave cuando surgió el problema, ¿sí? Independientemente de eso, en 2002 es cuando se define formalmente el concepto de gemelos digitales, ¿no? A través del doctor Michael Graves, quien lo presentó en un trabajo, en una conferencia de la Asociación de Ingenieros Mecánicos de América, y lo puso en el contexto de PLM. Sin embargo, retomemos el tema del Apolo, ¿no? ¿Por qué el Apolo es considerado el primer gemelo digital? Y eso se debe a que cumplía con muchas de las características de lo que es un gemelo digital actualmente. Por ejemplo, el primer escenario es que los gemelos digitales deben tener su contraparte física y realmente no son útiles si no tienen una contraparte en la cual se pueda aplicar todo el análisis que tú haces en este gemelo digital. El segundo es que tienen que estar conectados. Debe haber una retroalimentación de datos entre el gemelo digital y el gemelo físico, ¿no? Que permita en ese momento poder interactuar. Y esto se ha avanzado muchísimo gracias al Internet de las Cosas, a los dispositivos inteligentes, que imagínate, desde aquel entonces la NASA, que no tenía esos conceptos, tenía una alta tecnología que le permitía la comunicación con la nave. Otro factor importantísimo es que sea adaptable, ¿sí? Los gemelos digitales deben ser suficientemente flexibles para poder reaccionar a los cambios en el modelo físico. Y en aquel entonces la NASA pudo hacer las reconfiguraciones al plan de vuelo, a las situaciones que estaban enfrentando los astronautas de manera remota para poder definir los nuevos protocolos de regreso a Tierra. Y no era solamente un gemelo. En este caso están conectados a través de hilos de diferentes gemelos digitales que te permiten crear un gran modelo unificado para que puedas, en este caso, en el del Apolo, los 15 simuladores diferentes en las diferentes etapas del proceso de regreso a Tierra, poder conectarse y darle secuencia real a las actividades y a las decisiones que iban a tomar con el gemelo digital. Y por último, tienen que ser responsivos, es decir, que nos permitan a través de esos cambios poder reaccionar y poder hacer los cambios de manera eficiente en el menor tiempo posible. Y en este caso estábamos hablando de salvar la vida de varios astronautas. Bueno, interesante que empiece pues, con la NASA, como ya lo mencionas, y que hoy sea un término tan utilizado, tal vez no para traer naves espaciales de regreso a la Tierra, pero sí para salvaguardar los procesos de producción en una planta, ¿no? Y sobre todo ahorrar mucho dinero en términos de prototipado, por ejemplo. Exactamente. Ahora los gemelos digitales, ¿no? Como tú mencionas, se utilizan mucho en la industria, ¿no? Donde tú puedes crear la dualidad entre el mundo físico y el mundo virtual, pero también se están empezando a aplicar mucho en ciudades inteligentes. Tradicionalmente hemos visto casos como este diseño de un motor eléctrico, donde puedes extraer la información del gemelo digital del motor, que puedes tomar las decisiones, métricas, etcétera. Pero el siguiente nivel es llegar a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial en donde tú ya además puedes utilizar esa información para hacer un modelo mucho más predictivo, como en el caso de la manufactura aditiva.
¿no? Tenemos una alianza con una compañía que hace vehículos y prototipos a la medida, utilizando gemelos digitales que aprovechan la inteligencia artificial para definir la estructura, la geometría y crear vehículos personalizados, ¿no? Estos se integran en el entorno de manufactura, pero creo que tenemos mucho que platicar con respecto a gemelos digitales. Y estamos a nada ya de, vaya, la inteligencia artificial ya se está aplicando en modelos de manufactura y seguramente en estos procesos también. Y me hablabas de ciudades inteligentes, otro tema también muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto, yo te propongo y hago el compromiso de platicar un poquito más sobre ciudades inteligentes eh, para que entendamos cómo en el contexto contemporáneo se pueden utilizar estos gemelos. Oye, Germán, pues muchísimas gracias, un gusto como siempre platicar contigo y pues ya estamos con el siguiente tema, vamos a hablar de los gemelos digitales en las ciudades.